El calor era sofocante en la espesa selva amazónica. El sudor chorreaba por mi frente mientras caminaba con cuidado por la húmeda senda, siguiendo las indicaciones de mi guía local, un indígena curtido por años de vivir en este entorno salvaje. Llevaba días adentrándome en la jungla, buscando una tribu nativa que, según la leyenda, poseía un conocimiento ancestral sobre la curación de enfermedades con plantas medicinales. Mi abuela, enferma de una dolencia incurable, era mi principal motivación. De pronto, un sonido gutural rompió la quietud de la selva. Un jaguar, majestuoso y amenazante, surgió entre la maleza, bloqueando mi camino. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras trataba de mantener la calma. Recordé las palabras del guía. Si te encuentras con un jaguar, no corras. Míralo a los ojos y habla con firmeza. Con voz temblorosa, le hablé al jaguar, suplicándole que me dejara pasar. Para mi sorpresa, el animal me observó con detenimiento durante unos segundos y luego, con un rugido bajo, se apartó del sendero y desapareció entre la vegetación. Aliviado y confundido, continué mi camino, sintiendo una mezcla de gratitud y asombro por lo que acababa de suceder. Al llegar a la aldea de la tribu nativa, fui recibido con amabilidad y respeto. Los chamanes me escucharon con atención y tras examinar a mi abuela, me entregaron una mezcla de hierbas medicinales que, según ellos, podrían aliviar su dolor. Regresé a casa con la esperanza renovada. La medicina de los chamanes no curó por completo a mi abuela, pero sí le brindó alivio y le permitió vivir sus últimos días con más paz y tranquilidad. Años más tarde, aún recuerdo con vividez el encuentro con el jaguar en la selva amazónica. Fue una experiencia que me enseñó el poder de la calma ante el peligro, la importancia de respetar la naturaleza y la sabiduría ancestral que habita en los lugares más remotos del mundo. Había una vez un joven viajero llamado Jake que tenía una insaciable sed de aventura y un firme deseo de descubrir los secretos que el mundo tenía guardados. Desde temprana edad, Jake había sido fascinado por las historias de exploradores y buscadores de tesoros, y soñaba con emular sus hazañas algún día. Un día, Jake decidió dejar atrás su vida familiar y su trabajo monótono en la ciudad para emprender un viaje en solitario hacia lo desconocido. Empacó sus pertenencias en una mochila, tomó un mapa antiguo que había heredado de su abuelo y se lanzó al camino sin mirar atrás. Durante semanas, Jake recorrió paisajes deslumbrantes y ciudades llenas de historia, siempre en búsqueda de nuevas experiencias y pistas que lo llevaran a su próxima aventura. Un día, en un pequeño pueblo remoto en las montañas, escuchó hablar de una misteriosa cueva oculta en lo más profundo del bosque, que según la leyenda, guardaba un tesoro invaluable. Intrigado por esta historia, Jake decidió emprender la búsqueda de la cueva y su tesoro perdido. Armado con su confianza y determinación, se adentró en el bosque siguiendo las indicaciones de los lugareños. El camino hacia la cueva era tortuoso y peligroso, pero Jake estaba decidido a llegar hasta el final. Finalmente, después de horas de caminata, Jake divisó la cueva en la distancia. Era una caverna oscura y misteriosa, con un aire de antigüedad y solemnidad que lo hizo sentir un escalofrío en la espalda. Con valentía, Jake se adentró en la cueva, iluminando su camino con una linterna que llevaba consigo. A medida que avanzaba por los túneles estrechos y tortuosos de la cueva, Jake comenzó a sentir una extraña sensación de inquietud. El aire era denso y frío, y el silencio solo era roto por el eco de sus propios pasos. Sin embargo, Jake no se dejó intimidar y continuó avanzando con determinación. Finalmente, llegó a una gran sala subterránea que parecía ser el corazón de la cueva. En el centro de la sala se encontraba un antiguo altar de piedra decorado con inscripciones en un idioma desconocido y extraños símbolos tallados en la roca. Jake se acercó al altar
sintiendo una extraña atracción hacia él. De repente, un cálido resplandor llenó la sala, iluminando el altar y revelando un objeto brillante y resplandeciente en su centro. Era un antiguo collar de oro incrustado con gemas preciosas, cuyo brillo parecía hipnotizar a Jake y atraerlo hacia él. Sin embargo, justo cuando Jake se disponía a tomar el collar, una voz misteriosa resonó en la sala, advirtiéndole de las consecuencias de su codicia. Jake se detuvo, sorprendido, y se dio cuenta de que no estaba solo en la cueva. En ese momento, una figura encapuchada emergió de las sombras, revelando un rostro misterioso y enigmático. Era un anciano sabio que había estado custodiando el tesoro de la cueva por generaciones y que había visto a muchos aventureros caer en la trampa de la codicia. El anciano le contó a Jake la historia del collar de oro, que pertenecía a un antiguo rey que había sido castigado por su avaricia y había escondido su tesoro en la cueva como un recordatorio de las consecuencias de la codicia desmedida. El anciano le advirtió a Jake que abandonara el collar y regresara a la superficie antes de que fuera demasiado tarde. Jake sintió una oleada de arrepentimiento y vergüenza por su comportamiento y decidió seguir el consejo del anciano sabio. Abandonó el collar de oro en el altar y se apresuró a salir de la cueva, sintiendo un peso pesado en su corazón por haber caído en la trampa de la codicia. Al salir de la cueva, Jake se encontró con la luz del sol brillante y el aire fresco de la montaña, que le recordó la belleza y la pureza de la naturaleza. Se prometió a sí mismo que nunca más sería consumido por la codicia y que valoraría las experiencias y los momentos compartidos con los demás por encima de cualquier tesoro material. Con el corazón lleno de gratitud y humildad, Jake emprendió el camino de regreso a casa, sabiendo que había vivido una aventura inolvidable y había aprendido una lección valiosa sobre la importancia de la honestidad, la humildad y la sabiduría en su camino hacia la verdadera realización y felicidad en la vida.